diapositiva. Muy buenos días otra vez. Bienvenidos a todos. Qué bien que todos están aquí hoy. Bueno, hay muchos que están aquí. Me llamo Jonathan John. Soy él y de la universidad allí de Sacramento. Y qué bien que hay tantas personas acá. Quiero mencionar las cosas muy importantes antes de empezar. A lo mejor usted vio ese aviso. Se está grabando esta reunión, pues, y la grabación y las pantallas. La, en la pantalla, todo esto va a estar disponible después de la reunión. También tenemos interpretación para las personas difíciles de escuchar. Entonces, para esa interpretación también se puede hacer clic en el círculo allá, allí al fondo, y usted va a poder ver la ventana o la pantalla de los intérpretes. También puede ver la CC allí abajo para ver escrito lo que se está pasando. Bueno, queremos darles la bienvenida para usar el chat hoy, ¿no? Yo veo que muchos están utilizando el chat ya para dar comentarios o si tiene alguna pregunta hoy. Por favor, esté buscando allí en el Zoom la Q y A, Question and Answers o preguntas y respuestas. Allí se puede colocar las preguntas que tiene. No vamos a estar respondiendo directamente a las preguntas durante esta reunión, pero vamos a estar asegurando que vayamos a poder recoger todo lo que están diciendo las personas y responder después de terminar la reunión. Entonces, bueno, después de que haya la presentación, entonces vamos a tener más o menos 60 minutos para comentario público. Cuando estamos allá, ahí sí van a poder levantar la mano y luego abrir micrófono y van a poder dar comentarios en ese momento. Yo creo que cada persona va a dar más o menos 2 minutos para hablar y voy a tener un poco más de información cuando llegamos allá. Pero ahora voy a pasar el micrófono allí a Trudy. Bueno, más información en cuanto a la reunión de hoy. Muy buenos días y gracias, Jonathan. Entonces, para personas que no me conocen, me llamo Trudy Raimundo y he estado trabajando con CDPH desde COVID y he tenido el privilegio de llevar adelante muchos de los esfuerzos de CDPH en cuanto al departamento. Entonces, quería darle un entendimiento muy pronto de lo que vamos a estar haciendo hoy. Bueno, ya hemos dado bienvenidos y ya vamos a estar también dando, bueno, una cosa en nuestra fase para la guía y podemos ver de los participantes que tenemos. No, hay mucho interés allí para nuestra comunidad por todo el estado de California y vamos a estar hablando un poquito más de los fondos y las inversiones que estamos dando para poder maximizar realmente el alcance de nuestras estrategias estatales, de nuestra política por el Estado y dentro de las comunidades, así como mencionó Jonathan. Realmente queremos pasar la mayoría de nuestro tiempo hoy en cuanto al comentario público, porque para mí es una parte más importante de la conversación hoy, podían, teniendo la habilidad de escucharles. El hecho de que van a tener preguntas, preocupaciones, todas esas cosas, queremos tenerlas en la mente, porque ustedes son los expertos en la tierra en el campo, pues, y queremos recibir sus opiniones y pensar cómo realmente podemos envolver más nuestra guía en la fase 2. La próxima, por favor, la próxima. Ok, entonces lo que yo quiero hacer es dar una vista y muy pronto en cuanto a los fondos allí, más que todos los 4% que ya va a estar entrando en el Departamento de Salud Pública para poder administrar esos servicios y realmente enfocándonos para reducir el riesgo de las personas que pudieran tener las condiciones de salud mental o desórdenes de sustancia. Bueno, realmente viendo en el acta hay que por lo menos 50% de esos fondos tienen que ser utilizados en las poblaciones menores de 25 años. Entonces, las estrategias y los componentes que vamos a estar presentando hoy realmente están demostrando cómo estamos pudiendo, bueno, apuntar esta población. La próxima, por favor. Así pues.
para hablar unas pocas cosas en cuanto a los actas y lo que tenemos que hacer según la ley. Tenemos que incorporar realmente las prácticas basadas en la evidencia y que yo estoy muy animada de esto. Yo creo que asegurando la relevancia cultural en toda la obra que estamos haciendo es una cosa muy crítica, súper importante. Tenemos que estar cumpliendo con estas cosas. Son cinco: beneficio de toda la población del estado, condado o la comunidad. Entonces, hemos diseñado una serie de estrategias que están en el nivel del Estado, pero también estamos viendo cómo lo podemos hacer entre las comunidades, sirviendo las poblaciones identificadas como teniendo un riesgo elevado para esos desafíos. Y es una cosa que realmente yo quiero hacer hincapié en esto, porque esa idea de reducir la estigma y discriminación, especialmente cuando se habla de buscar ayuda, buscando ayuda cuando uno está listo para buscar ayuda, para poder realmente, entonces, bueno, realmente es estando listo para todo el trabajo que estamos haciendo hoy. Entonces, realmente hay muchos impactados allí. Entonces, por discriminación, y realmente estamos, número 5, deseando prevenir suicidio, autodañándose o sobredosis. Y realmente esos fondos que se está dando a nuestro programa no se puede ser utilizado para una intervención temprana o servicios diagnósticos o tratamiento para los individuos. Entonces, ya vamos a darle como una sobrevista muy pronto de los aspectos. Bueno, puedo interrumpir un poquito. Solamente quiero recordarles que sí tenemos que también presentar a la doctora Pond. ¡Uy, gracias! No, 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 lo siento mucho. Entonces, bueno, bueno, antes de seguir adelante, entonces yo quisiera presentar a la doctora Erika Pond, nuestro director, y también Christine Tiror, nuestra directora ayudante para nuestro departamento, para dar los comentarios. No, 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 tranquila, tranquila. Y realmente es que muy importante más lo que usted está hablando, pero muy brevemente nomás, yo quería darles también una bienvenida. Y qué bien que todos están aquí en este grupo hoy. Yo sí veo que los números siguen más y más y más arriba. Entonces, yo soy la directora allí del Departamento de Salud de California. Y bueno, también yo estoy aquí para proteger la salud de todo el mundo que está en California. Y nosotros queremos tener la transparencia. Muy importante también es oír de nuestros compañeros aquí. Entonces, realmente, así como ya han dicho aquí, hoy va a haber una oportunidad muy importante para dar esa información en cuanto a toda la población de California, lo que estamos haciendo para todos. Entonces estamos empezando a tener una buena vista de Trudy. Y luego bueno, esta es, bueno, ya tenemos fase 1, es una fase 2. Entonces realmente hemos pasado mucho tiempo y también mucha obra, como ustedes saben, en los últimos, bueno, el último año más aún, para llegar a este punto, y apreciamos mucho toda la ayuda que hemos estado teniendo. Entonces estamos muy emocionados, ¿no? De que hay prevención, que es el tema mayor aquí en este espacio. Entonces, muy bienvenidos a todo el mundo, esos esfuerzos que están de la prevención. Qué bueno que los estamos escuchando. Y también Christian Theodore, nuestra directora ayudante. También quiero dar gracias al equipo y Trudy y Grande Isaac. Y bueno, es un equipo enorme que estamos, bueno, respaldando todo este esfuerzo que estamos haciendo. Entonces nosotros queremos seguir adelante con ustedes. Entonces ya voy a pasar a Cristina para darnos una sobrevista ahí del proyecto. Gracias, Erika, y gracias a todo el mundo por estar con nosotros hoy. Uy, no, 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 ya tenemos más que 800, ¿no? Y todavía está subiendo el número y muchos están escuchando y asistiendo hoy. Entonces, qué bien que puedo estar aquí. Qué bien que puedo estar. Soy Cristina Seador y estamos con el esfuerzo de proteger y promover la salud de todos los que viven en California, y luego de transparencia tan importante para nosotros. Y esto nos da una oportunidad única para extender los servicios en maneras que realmente son reales por la comunidad.
Y es una oportunidad para que estemos aquí en California haciendo las cosas un poquito diferentemente, al estar trabajando para transformar la prevención y la salud de comportamiento, ¿no? Entonces, nosotros, pues, esto está basado en la población y es una parte de un esfuerzo estatal para verificar realmente un sistema más fuerte, un sistema que trae ayuda y apoyo y de toda la comunidad. Entonces, realmente estamos como, bueno, dando una sobrevista de la fase 2, la guía para poder iniciar y seguir esto allí dentro de la población. Como muchos de ustedes ya han entendido, nuestra primera fase fue arraigado allí en involucramiento allí de todo el mundo juntándose para dar información en cuanto a las iniciativas actuales que hay y lo que se ha implementado realmente en la prevención. Ahora, y los reportes y la investigación, análisis de los datos para ver las tendencias de suicidio y sobredosis. Y también hemos estado llevando a cabo muchas entrevistas para realmente entender más cómo está ingresándose en esta guía. Entonces, realmente es número 2, estamos complementando el número 1, la fase número 1. Entonces, realmente ya esto está dando detalle operacional, de administración, de niveles de las actividades. Entonces, realmente yo otra vez estoy muy agradecida por todos ustedes y los que están participando hoy con mucha gratitud. Tengo a todo este equipo que ha hecho tanto para nosotros hasta este punto y voy a regresar a Trudy para seguir un poquito más allí en las diapositivas. Ok, gracias, gracias Erika y Cristina. Y obviamente, como ustedes pueden ver, yo estoy tan emocionada para al fin llegar a este marcador en la historia y poder tener esta conversación con todos ustedes. Entonces, pido perdón otra vez por brincar y entrar esto rápidamente, pero ya vamos a entrar otra vez a la próxima diapositiva. Ok, entonces, unas cosas que quiero notar en general de este programa y este guía son las cosas que realmente han tenido una parte en lo que estamos hablando hoy. Realmente ha integrado muchos de los comentarios que recibimos cuando presentamos la guía de la fase 1. Queremos tener esto en mente y más aún importante, también está realmente hablando de todo lo operacional y los componentes de la administración que necesitamos para realmente cumplir con todos los objetivos, las metas y los resultados y cómo vamos a poder seguir lo que es requerido. Entonces, realmente va a ser guiado por las opiniones y todo lo que oímos de la comunidad y los socios. Es tan importante oírles hoy. Esto nos ayuda a poder formar nuestra guía de la fase 2 y está guiada por lo que estamos recibiendo de todos los que están participando en todo el sistema de salud conductual. Y vamos a hablar más de cómo estamos trabajando por todo el espectro. Incluye muchas de las actividades que estamos proponiendo allí, de los 6 componentes que tienen que ver con nuestra guía y también al fin y al cabo realmente va a señalar la dirección a donde vamos estatal, dirección estatal. Estamos invirtiendo en las oportunidades como para aumentar esas estrategias estatales. La próxima, por favor. Entonces, realmente este es el plan final. Va a ser nuestra fase 2 y esto se va a coordinar y se va a combinar con nuestra guía de la fase 1 para poder desarrollar lo que estamos diciendo el plan final. Y ese plan final va a cubrir entre el julio 1 de 2026 hasta junio 30 de 2029. Esto es importante, ver esa línea de tiempo, porque queremos estar alineados en nuestro trabajo y realmente tener nuestros esfuerzos juntos, estatales y locales. Hay que también tener en mente de que realmente cuando vemos actualizaciones de nuestro plan final, vamos a estar realmente dando más claridad cuando sea necesario y tenemos que asegurar de que estamos evaluando todo el trabajo que estamos haciendo y hasta allí.
Nosotros, pues, cuando tenemos que corregir algún camino en donde andamos o alguna corrección a alguien, vamos a estar haciéndolo. Y de pronto vayamos a tener que, y bueno, estar tratando cualquier necesidad que vemos que está subiendo. Por ejemplo, lo que está pasando en el nivel federal sigue cambiando nuestro panorama en una base diaria y queremos asegurar que vayamos a ser flexibles y que podemos adaptar a los cambios. La próxima, por favor. Así pues, unas cosas que sí quería estar repasando en cuanto a nuestras poblaciones de prioridad. Y uso la palabra estrategia, la inversión estrategia. Entonces, realmente es donde estamos hablando de los fondos y lo que vamos a invertir. Aquí hay la lista. Bueno, las personas de color, indígenas, hijos, jóvenes y familias, inmigrantes y poblaciones refugiados, LGBTQIA y las poblaciones también personas más señores, tribus y los veteranos. Y esta lista es solamente como en orden alfabético y no ciertamente ningún sentido de prioridad encima o abajo. Y realmente estas poblaciones de prioridad, lo que vamos a estar haciendo es que estamos basándonos en unas cosas. Después de la guía de fase uno, estamos mirando más y más a los datos en cuanto a los suicidios, sobredosis, en cuanto a lo que pasa dentro de las culturas y etnicidades. Queremos asegurar, hemos querido asegurar de que estamos llenando las brechas en esos sistemas. Y también, pues realmente queremos tener en mente, como hemos mencionado antes, en donde la política federal y bueno, todo lo que está pasando de manera federal realmente está creando unas vulnerabilidades en nuestras poblaciones. Entonces, queremos considerar eso a la vez. Estamos desarrollando todo lo que estamos haciendo para estas poblaciones. Próximo, por favor. Entonces, también, solo para recordarles, estamos alineados con las 14 metas estatales en cuanto a la salud conductual o de comportamiento. Es como estamos invirtiendo los fondos. Y una cosa que sí quiero notar en cuanto a estas metas, la equidad es fundamental en todas esas metas. No va a ser solamente allí para uno o dos solos, no, que nos va a ayudar a avanzar en el estado. No, no, no. Estos son metas para mejoramiento y reducción y realmente nosotros sí queremos estar pensando cómo estamos trabajando por todo el estado en el nivel estatal, porque realmente se va a necesitar varias maneras de acercar a estas metas y cumplirlas. La próxima, por favor. Alineamiento allí por todo el sistema. Entonces, algo que que hemos estado trabajando muy de cerca. Y luego sabemos que aún dentro de la salud pública, no vamos a poder hacer esto solamente nosotros solos. Hay un énfasis muy enorme en nuestra guía de fase 2, cómo vamos a estar trabajando por todo el sistema de la salud conductual, trabajando muy de cerca con todos, especialmente de HCS. Como ven aquí, hay alineamiento muy de cerca, una integración así de la intervención hasta intervención muy temprana, luego pasando a tratamiento y recuperación. Un sistema realmente bien junto para toda la comunidad. Entonces, he tenido el privilegio de asistir a una reunión ayer de la Fuerza de la Tarea o Task Force y realmente nosotros ahí decidimos y entendimos que tenemos que aproximar fuertemente a cada uno de estas situaciones, porque lo que no queremos que esté sucediendo allí, y esto ha sido una parte de algo que ha quedado conmigo en mi mente durante todo esto. Realmente en nuestra conversación muy temprano con la comunidad, alguien había mencionado de que pues habían sentido de que necesita escoger entre prevención o la intervención o el tratamiento. No, nunca es la meta de lo que nosotros queremos lograr. Queremos estar muy seguros que estamos creando un sistema que se encuentra
a los individuos en donde estén, que no les estamos obligando a entrar en alguna categoría. Realmente es muy importante que nosotros estemos con un esfuerzo para crear realmente algo sin brechas ahí. Próxima, por favor. Entonces, otra cosa que sí quiero hacer hincapié es que realmente hemos tenido mucha experiencia dentro de CDPH. Lo hemos hecho más temprano con nuestras conversaciones con la comunidad. Entonces, este es solamente como un pequeño foto, sí, como de todas las iniciativas que realmente estamos utilizando para poder asegurar de que sí estamos aproximando todo esto en una manera estratégica. La otra cosa de que quiero anunciar es que realmente, como ustedes saben, que realmente la salud pública tiene buena habilidad en cuanto a los datos y la intervención basada en los datos. Entonces, estamos contando con esta experiencia y esa habilidad porque la evaluación y monitoreo de nuestro trabajo, como van a ver después, es crítico a todo lo que vamos a estar haciendo porque nosotros queremos asegurar de que realmente somos transparentes con la comunidad en lo que sí funciona y lo que no funciona, para asegurar de que sí estamos realmente cumpliendo con todas las responsabilidades. La próxima, por favor. Bueno, si no han tenido una oportunidad para leer nuestra guía de fase 2 que fue colocado en el Internet esta semana. Bueno, también vemos que nosotros estamos deseando crear una oficina nueva de la salud social y conductual. Hay muchos programas dentro del CDPH, entonces por crear esta oficina o este departamento, realmente queremos crear una manera de coordinar y centralizar cuando estamos haciendo nuestro trabajo. Queremos asegurar un liderazgo muy fuerte que puede trabajar entre todos los socios de todos los sistemas y también hay que crear eficiencias en la planificación, el desarrollo y la entrega de nuestros servicios. Bueno, todo lo que se ha invertido en la prevención es limitado, no es suficiente para realmente pensar de cómo podemos alcanzar a todo el Estado. Entonces, queremos asegurar que estamos utilizando los fondos, los dólares, en una manera estratégica, así como la doctora Pan explicó, esto es para promover la salud conductual como una prioridad de la salud pública en California. Para todos nosotros en la salud pública, realmente por todos los socios del sistema, queremos unir todos. Queremos utilizar esto como una llamada a acción para poder lograr esas metas. Entonces, la próxima, por favor. Entonces ya voy a entregarlo allí a mi colega, Ray Park, que va a hablar un poquito más de los 6 componentes de programa que ya tenemos. Bueno, gracias, Trudy. Muy buenos días. Me llamo Carando Park. Soy una de las gerentes aquí, allí, en cuanto a la política y la planificación y una parte de nuestro equipo de planificación. Entonces, qué bien estar aquí. Yo sí voy a entrar realmente a unos detalles, unos pormenores que quizás unos pudieran desear oír un poco más de esto. Entonces, así como mencionó Trudy, entonces estos son los programas allí basados en la prevención y vamos a entrar en esto en más detalle, pero esto solamente es como es una vista en general de los componentes allí de la iniciativa estatal para poder desarrollar. Entonces, hay un enfoque. Entonces, en las estrategias bueno, para prevenir el suicidio, el dañarse y sobredosis. Y también estamos realmente promoviendo la conexión, normas, cambio de normas y todas esas evaluaciones. La próxima, por favor. Entonces, cuando se habla de las iniciativas de la política estatal, vamos a estar enfocándonos en el desarrollo de las habilidades y los recursos para realmente estar viendo las situaciones allí que están saliendo ya, que estamos viendo en cuanto a la salud de comportamiento. Queremos ser muy flexibles para poder responder y reconocer el impacto por todo el estado. Como un ejemplo, este.
Bueno, unas recomendaciones que ya quisiéramos hacer es AB 1282, que es impacto de medios sociales en la juventud, que recientemente fue pasado también SB 243, que realmente está para implementar unos métodos de seguridad para el chatbot. Entonces, realmente las plataformas se van a necesitar para poder tener la seguridad. La próxima, por favor. Entonces, realmente, así como Trudy mencionó antes, que hay muchas iniciativas que ya hemos estado queriendo utilizar y elevar, y realmente es importante para poder estar trabajando esto. No estamos para no estar recreando algo que ya hay, pero como viendo aquí es que realmente hay planes estratégicos allí, iniciativas así, antiviolencia y prevención de sobredosis. Bueno, también el plan en cuanto a los que están ya señores de edad. Entonces, como un ejemplo, como una lista de ejemplos aquí, estamos viendo, entonces vemos las ideas, la estrategia ahí, estrategias que están ajustándose para reducir la estigma, ¿no? Entonces, el aprendizaje social emocional y sistemas de cambio ambiental y también la comunidad. Sabemos que muchas de esas estrategias fueron elevadas, así como hemos mencionado antes. Entonces, muchos individuos diferentes ahí a través del Estado, unos programas individuos que realmente con experiencias ya han estado en estos programas y hay otras maneras de. Que sea parte de un proceso sobre todo.
La primera parte de implementación de este grupo de trabajo va a informarse de PH como el planificación estatal. Este grupo está intentado a elevar los problemas. California es un estado muy grande, hay una variedad de problemas, prioridades. Tenemos urbano, tenemos diversificidad aquí en California y queremos asegurarnos que este es un grupo que está llegando al entendimiento, buscando las soluciones como una manera adelante y otra involucrada de comunidad es de comunidad, mejores prácticas. Este va a ser un comité que solamente está enfocado en el CDEP trabajo que está siendo hecho. Y la última oportunidad de involucramiento es hacer las redes de involucramiento y en esta tablera estamos dedicados a dedicar 50% de los fondos para servicios relacionados a la juventud y ahora queríamos subir la oportunidad para la juventud y las familias que den sus comentarios, compartir qué está funcionando, qué no está, elevando algunas prioridades por estas redes. Y al último, al lado derecho, absolutamente los datos y las evaluaciones, como Trudy le había mencionado, queremos asegurarnos que somos responsables por el trabajo que estamos haciendo, estamos desarrollando. Por el trabajo que estamos haciendo, queremos poder mirar los impactos, lo que está funcionando, lo que no está funcionando, lo que tiene que ser correcto, elevado. Estamos esperando elevar que los métricos del sistema dentro de los estados. Esto significa trabajando con las agencias hermanas como DSF y otras entidades, asegurándonos que todos estemos en la correcta página. Nos gustaría también utilizar los datos para las equidades, como Churi lo había enfatizado. Las equidades es absolutamente fundacional para el trabajo que estamos haciendo. Queremos identificar las disparidades en el trabajo que estamos haciendo y para esta desagregación le va a ayudar a tomar este trabajo. La siguiente diapositiva. Bien, entonces la siguiente parte de diapositivas va a hablar de los fondos para movilizar eh, lo local, estatal, estrategias y políticas. La siguiente diapositiva. Y solamente como un marco de trabajo al nivel local, es intentado para movilizar el trabajo que va a ocurrir a nivel local. Estamos invirtiendo en una infraestructura, queremos asegurarnos que hay un sistema fuerte de apoyo a la implementación de la capacidad personal, cualquier cosa que tengamos que hacer para asegurarnos que haya fuerte coordinación dentro de eh, la prevención de comportamiento que continúe y después está los esfuerzos que se cruzan. Estamos elevando el comportamiento en el espacio público. Esto es nuevo, diferente, es un paradigma de cambio. Se va a tomar mucho trabajo coordinado, sinergia, coordinación en muchos diferentes niveles, localmente, regionalmente, estatalmente. Queremos asegurarnos que se está cruzando los cortos esfuerzos dentro de todo. Últimamente, la meta es los cambios de sistema. Queremos asegurarnos que hay multisectores, colaboración, los fondos. Queremos tener un enfoque para arriba para determinar y elevando la salud de comportamiento y salud. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces, esta es una sumarización que proveen nuestra revista de las diferentes estrategias a nivel local. Vamos a entrar un poco más en detalle en las siguientes diapositivas. Al lado izquierdo está CBO y los tribus. Sería nuestros socios implementando esto a nivel local. Tenemos CIDES, las prácticas definidas en evidencia de comunidad, la política de investigación y desarrollamiento también, la implementación de enfoque y las estrategias. Y al lado derecho, la asistencia técnica y entrenamiento. De nuevo, estamos elevando algunas poblaciones de clave llave. eh, Adultos más grandes de edad, poblaciones de veteranos, crisis servicios de 988, enfoques regionales, CIDEP y tribal. Siguiente diapositiva, definido y sus mejores prácticas. Este programa está inventado para subir en escala que ya ha sido hecho de alguna manera con alta prioridad de poblaciones en comunidades marginalizadas. Queremos enfocarnos en su eficaz en las y sostenibilidad. Queremos mirar aquellas comunidades que históricamente no han sido servidas, bajo servidas y inapropiadamente servidas cuando se trata de la salud,
comportamiento. El propósito es para mejorar el acceso a la prevención y resiliencia. La siguiente diapositiva, por favor. El mensaje mensajero, eso simplemente implica un papel crucial en las brechas, en mejorar los resultados de salud. Son personas que se conectan con su propia comunidad, son personas que las personas le tienen confianza, que tienen empatía, respeto y eh, a la información que sea compartida está muy localizada y puesta a la manera de comunidad y su manera de influencia. Entonces, por construir la confianza de estos mensajeros, pueden mandar los mensajes de salud pública que pueden ser escuchados, actuados y mejorando la salud, los resultados de. Siguiente diapositiva. El 988 y suicidio de crisis, el alcance de campaña. Este, esta prioridad aquí esencialmente identifica el conocimiento, actitud, creencias y percepciones alrededor del 988 y accesibilidad. Los servicios en general, como lo había mencionado anteriormente, sabemos que el 988 es un recurso nacional, pero también es algo que está disponible en el estado, quizás que no tenga, que puede tener el acceso más frecuentemente, puedes ser accesibilizado más frecuentemente. Queremos mirar las barreras y lo que está preveniendo a las personas de acceder a aquello. Queremos desarrollar culturalmente mensajes culturales, animar el 988, el mensaje, alinearnos con la infraestructura que está en lugar y desarrollar los recursos y referencias que son relacionados a los mensajes de campaña, también los servicios de crisis que están en el estado. Siguiente diapositiva, por favor. Y los siguientes dos componentes están enfocados en las investigaciones y la regional política de investigación y desarrollamiento. Esto son especificadas regiones en el estado. California es un estado muy grande con muchas diferentes necesidades, prioridades y poblaciones, recursos y capacidades. Y queremos poder apoyar el trabajo que se enfoca en la involucración de comunidad, mirando a qué está funcionando, a qué no, mirando las herramientas de implementación que serían relevantes y apropiadas para el trabajo que está ocurriendo y también mirando y intentado resultados. Sabemos de que hay capacidad de recursos. Nos encantaría mirar a la comunidad que defina en las recomendaciones de política, que da cuenta a todos esos componentes y pedazos que sacan estrategias que lidian con los impactos al comportamiento a la salud del comportamiento, siempre mirando a la reducción de estigma, promoción del bienestar, mentalidad y la resiliencia. La siguiente diapositiva. Y relacionado a esto, también nos encantaría mirar la regional implementación de estrategias enfocadas. El enfoque tiene muchos beneficios. California tiene mucha diversificidad. Me gustaría mirar esfuerzos, mirando características, promover estratégico y efectivo comportamiento de recursos, colaboración para llegar a los limitados recursos que están allá afuera y esencialmente animar al aprendizaje en estas regiones y a compartir mejores prácticas con los socios y también facilitando el involucramiento en estas regiones para asesorar las necesidades y determinar las estrategias. Sabemos que hay diferentes demográficas con experiencias de salud en estas diferentes regiones en California y nos gustaría de nuevo mirar recurso, sacar de recurso estratégico y sacando los recursos lo más que se pueda. Siguiente diapositiva, por favor. El entrenamiento y la asistencia técnica de beca. Esto, como lo menciona aquí, como habíamos pasado anteriormente, en realidad es para proveer el apoyo alrededor de estrategias con los esfuerzos estratégicos. Queremos mejorar en la equidad, el acceso, queremos construir la confianza, enfocándose como aquí en la diapositiva, incluyendo los adultos más grandes, los veteranos, 988, servicios de crisis, los enfoques regionales y cambiar el modelaje. Ahora se lo voy a dar a Trudy. Muchas gracias, Colondra. A la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, yo quería hablar un poco acerca, alrededor de otros cubetas de fondos que nos estamos inversionando como parte de nuestra fase primera. Primero es dedicado
una parte de dinero para los tribus. Queremos dedicando de estos fondos es mirando a dando cuenta específicamente, lidiar con lo que hemos visto, con la persistencia socioeconómico, disparidades llegado por los a comunidades de nativo americano. Ha sido un privilegio para poder anfitrionar en la consultación formal de tribu con nuestros tribus, porque queremos asegurarnos de que este proceso, mientras pasamos a esto, esté informado por nuestros tribus y que se quede accesible, que se mantenga inclusivo, pero en realidad es para ayudar a las necesidades, que da cuenta su estatus soberano y llegar a las estrategias especificado para sus tribus. Y la otra parte de dinero que yo quería pasar son algunos fondos dedicados para dar ayuda a nuestros socios de jurisdicción. Ellos van a pedir estos dineros que hagan tres cosas. Número uno, actuar como prevención, coordinadores locales. Y lo que vamos a discutir en las siguientes diapositivas es esta idea de yéndolo. Como usted miró, lo estamos haciendo disponible una variedad de fondos y sus cubetas para pensar acerca de la implementación de nuestras estrategias estatales, y entonces queremos convenir de que trae todos estos socios y otras personas interesadas a la mesa para asegurar de que hay una visibilidad, anilamiento dentro de todo este trabajo. Y también van a estar llegando con lidiar y lo que es local de suicidio. Como parte de nuestra investigación, hay 17 plantas existentes dentro del estado. Entonces queremos pensar de cómo nos damos a ese trabajo emocionante dentro del estado y como parte de nuestros esfuerzos a continuar a integrar, alinearnos, no solamente a nivel estatal, pero también a nivel local, la integración de estas juntas, las necesidades y que son identificados como parte de estas juntas últimamente a la jurisdicción y sus necesidades también con los planes. Y si las personas no han estado siguiendo el trabajo de que hemos estado haciendo de nuevo con las DCH, colegas, con la salud pública, estamos mirando a instituyendo requerimientos que va a ser requerido hacer LHG por 2028 y 2029. Entonces, en realidad es pensar acerca a largo plazo cómo integramos todo ese trabajo relacionado al comportamiento, a mejoramiento, proceso, para de nuevo evitar cualquier vez que podamos el cansamiento y para hacerlo más fuerte que LHG ha creado. Mientras hacemos el proceso, la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, para el programa de elegibilidad es para tribus reconocidas. Y de nuevo, estas son cosas que hemos estado trabajando cercanamente con nuestros tribus y socios de tribu en términos de definir todas estas cosas que de nuevo el propósito es dar cuenta y formalizar el gobierno a gobierno, relación y relación al enfoque y llegar a la soberanía. Creo que esto va a proveer el acceso a recursos cruciales que creo que todos podemos dar cuenta que son increíblemente negados en el pasado. Nos deja que nuestros tribus puedan crear enfoques hechos para ellos y dar cuenta a su conocimiento en poder aclaradamente identificar qué funciona para ellos. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, para la Junta hay tres áreas en donde estos fondos va a ayudar a dar el apoyo de nuevo, actuando al nivel local para traer una mesa que va a traer a todas las entidades de fondo a nivel local también. Como parte de este enfoque, queremos enfatizar que estas juntas sean intentadas para coordinar los recursos dentro de la jurisdicción para asegurarnos que estamos reduciendo cualquier clase de duplicación
mitigar, de continuar a identificar las brechas o cualquier problema que salga como resultado de este proceso. Entonces, lo que también nos hemos incluido es una lista de a un mínimo las entidades que van a ser requeridas para reconvenir y quiero subrayar los departamentos. eh, es como un proceso que es dar cuenta de que County Behavioral Health es parte del BHSA para prevenir el nivel local. Queremos asegurar de que continúe a haber visibilidad a todos estos programas de prevención que han estado ocurriendo de pie. MSPs juegan un papel muy criticante en asegurar de que sean representados en esta mesa. Los tribus queremos asegurarnos que las voces de los tribus sean escuchados y que sus necesidades sean escuchadas al nivel local, las áreas de ser ya más viejos y los oficiales son parte de nuestra prioridad de las poblaciones y creemos que las áreas locales de oficiales de condado son los mejores equipados y expertos para poder convenir a las necesidades de aquellas poblaciones especiales, incluyendo nuestros socios locales y otros que están sirviendo a los niños y familias. También están fuertemente para pensar de cómo incorporar a aquellos con experiencias vividas como parte de esto. Sabemos que hay voces criticantes que deberían de ser parte del proceso y en realidad está llegando a dos cosas, mirando a los datos. Entonces, ¿cómo conducimos a los repasos para que las jurisdicciones y todas las entidades están recomendando, entendiendo los impactos del suicidio en la jurisdicción y basado en aquellos datos, desarrollando los datos y los datos informados y sus estrategias en coordinación con las personas interesadas en la mesa? La visión de alineamiento a nivel local, pensando por cómo nos aseguramos de que estamos evitando cualquier cosa que se repita y cansancio de comunidad, pensando cómo integramos todo este trabajo sobre estos años, 3 años de ciclo con la comunidad de LHG en la evaluación y el proceso por 28 y 29. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, quiero hablar un poco acerca de, nos enfocamos en esta idea en realidad no solamente a nivel estatal, pero al nivel local también. Siguiente diapositiva. Esta es solamente una visión de cómo estamos mirando este alineamiento pasando, ocurriendo. Como usted puede mirar aquí en el visual, nuestra meta es integrar todo este coordinador BHSA al chat y ahora, como estamos, sabemos de que no puede haber perfecta integración porque LHG todavía no han comenzado un chat proceso, pero si las personas pueden tener un único entendimiento de LHG JHA y CHIP, no hay un tiempo de línea, entonces solamente dando cuenta de que hay variaciones dentro de las 61 jurisdicciones, pero al último la visión, mientras creamos un sistema sincronizado por 28 y 29, de que todo este esfuerzo pueda ser integrado al LHJ CHIP y estar estandarizando todo estatalmente comenzando en el 2028. Siguiente diapositiva. Y de una perspectiva de tiempo, esto es más o menos lo que estamos esperando comenzando en junio, julio de 2026. En los socios de LHJ está dando a sus esfuerzos alrededor de la prevención de BHSA. Esto está puesto en tiempo con el primer coordinado en el junio de 2026, que es local de BH, y lo que podemos esperar de que todas estas eh, coordinación puede ser integrado al LHJCHA CHEP diciembre 28 y junio del 29 y la idea es de que intencionalmente estamos integrando a aquellos datos de comportamiento, las necesidades y eh,
que está desarrollado en este proceso para sus activos corrientes, para los planes. Siguiente diapositiva. Entonces, esto creo que es la parte más importante, creo que de toda esta conversación en realidad son los comentarios públicos. Por eso queríamos que tener este webinario para tener su pensamiento, comentarios, no solamente nuestra guía, pero cualquier idea que hemos presentado ante ustedes el día de hoy. Con esto se lo voy a dar a Jonathan Bell de CSUS para que nos encamine por la facilitación de comentario público. Muchas gracias, Trudy. Prontamente, solamente algunas líneas de guía para que todos puedan considerar primero las equidades. Siéntese en mente de cuáles voces sean escuchadas y hacer espacio para otros. Importantemente, usted va a incluir de mantenerse a su tiempo de línea por de 2 minutos por comentario. Tenemos como 800 personas en asistencia, haciendo espacio para que todos hablen, eso es importante. Segundo, mantengan respeto en la mente, hablen uno con el otro con respeto, aunque estén en desacuerdo, manténganse enfocado en el tema, no usen lenguaje reduciendo el estigma, hablen acerca de las personas en lugar eh, de nombres, den la bienvenida a nuevas ideas y practiquen el escuchar activo y de nuevo incluye honrar al tiempo de la persona y la perspectiva. Siguiente diapositiva, por favor. Algunas dos diferentes maneras para que usted provea comentario público. Usted es libre para usar el chat para comentario, el Q y el A para pregunta. Hay un foro público. El enlace se ha compartido en el chat. Puede proveer sus comentarios ahí o puede hablar verbalmente aquí durante el webinario. Y de acuerdo, para hacer esto, favor de usar la función de levantar la mano. Usted la va a encontrar en su herramienta de su computadora o equipo. Le voy a llamar a todos en el orden que usted ha levantado su mano. Voy a decir en avance. Le voy a llamar usando su nombre. Mis disculpas si no pronuncio bien su nombre. Favor, introdúzcase antes de compartir su comentario. Y la última cosa que quería mencionar es de que si recibimos comentarios en el español y usted prefiere escuchar la traducción en inglés de aquel comentario, usted puede usar el botón de interpretación abajo de su pantalla, hacerle clic al botón en inglés y usted puede escuchar la traducción de inglés de cualquier comentario español que entre. Y la última cosa que voy a decir, usted va a mirar el tiempo en su pantalla en cuanto usted comience su comentario. Vamos a tener aquel tiempo que comience para que tenga sentido de cuánto tiempo le queda. Bien, creo que eso es todo. Mis disculpas, sí tengo que decir esto altavoz porque participantes no lo van a poder mirar. Si usted está llamando de un teléfono y usted le gustaría hablar, oprima estrella, después el número 9 para levantar su mano, después oprima la estrella y el número 6 para enmudar y desenmudar. Bien, eso es todo. Mia Cooper Khan, usted es la primera persona, usted se puede desenmudar. Hola, ¿me pueden escuchar? Sí, le podemos. Puede seguir, gracias. Hola, mi nombre es Mia Cooper Khan. Soy la gerente de Integrated Health en la consorcio en Alameda, California. Muchas gracias por la presentación ahora y la información adicional. Esperemos que el Departamento de Salud Pública va a alocar un significante porcentaje de estos fondos para dar el apoyo a las iniciativas locales y locales CBOs, incluyendo Federal Cualificado Centros, por las opciones que fueron nombradas el día de hoy, incluyendo el CDEPS, el local mensaje y sus becas, etcétera. No miré, estimado, los números en términos de qué tanto va a ser alocado en cada una de las cubetas. Quería nombrar de que aquí en el condado de Alameda, con la transición para yo decir que estamos escuchando de nuestro departamento de comportamiento que está dando un 75.5 de pesito en los servicios de apoyo en la categoría comenzando el año escolar 26 y estamos esperando mirar una eliminación, reducción
mucho de los programas de prevención. Entonces, solamente quería nombrar aquello, agradeciendo cualquier guianza futuras, saliendo alrededor y más especificados alrededor de los fondos locales, de las oportunidades, incluyendo a las divinas de prácticas de comunidad. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Mía. El siguiente en la lista tengo a Angela. Usted se puede desanmudar, Angela. Sí, muchas gracias, Angela Vázquez, defensora directora sobre la salud mental en el Children's Partnership. Primero quiero dar las gracias al departamento por este plan más detallado que ha sido muy responsivo a los comentarios de personas interesadas en el pasado pidiendo mucho más detalle en su plan. En particular, quiero aplaudirle en realidad por considerar y responder a los comentarios para más un plan que tiene una estrategia local para la implementación de la prevención para comportamiento en California. El uno que voy a decir es de que creo que nos gustaría mirar más detalle en la estrategia del departamento para la juventud y los niños, que el estatuto requiere que CDPH gaste un 51% de sus esfuerzos en los niños y en la salud. Y nos encantaría mucho más escuchar acerca de en dónde las inversiones en particular para los niños y juventud van a venir. Y también quiero reemfasizar la importancia de esta estrategia local. Me encantaría escuchar más del racional detrás de tener la estrategia local ser casi equivalente a la campaña de conocimiento estatal, dando el contexto como usted había escuchado antes, los condados y otras jurisdicciones locales CBOs están entrando a una fase más grande y lo que falta especialmente federal, subiendo los límites federales a los recursos de salud. También quiero animar al departamento que piense acerca de cómo especialmente en estos primeros años de implementación de Papan, cómo pudieran dar fuerza a la estrategia local para llenar la infraestructura que los condados han construido sobre los últimos 20 años alrededor de prevención. Gracias. Ok, muchas gracias, Angela. Y próximo en la lista es Will. Joe, ¿puede? Ok, sí. Muchas gracias, pues. Muchas gracias. Bueno, yo trabajo con Safe Passage, que es una de las organizaciones que componen CRP, un proyecto de reducir las disparidades. Entonces, gracias por la presentación. Y también la información que se ha provisto y aprecio mucho la oportunidad para poder involucrarme aquí. Me hubiera gustado más tiempo para digerir el documento, pero yo sí sé que tenemos hasta diciembre para dar más comentarios. Y también quiero pues dar énfasis en cuanto a la equidad. Y luego, por supuesto, es una cosa súper buena, pero yo quiero ir un poquito más o ver un poquito más en que se puede accionar en las maneras en que la equidad va a incorporarse, que se va a integrar en este plan. En mi lectura se sentía un poquito, bueno, puesto encima, ¿no? Yo sé que se menciona en el plan, pero yo quisiera ver algo en que se puede tomar acción. ¿Cómo es que se ve que el departamento, en una manera activa, puede asegurar la equidad? Ver las voces de la comunidad y saberlos hasta dónde hay las prácticas de equidad. Es una cosa. Y luego otra cosa que quiero enfatizar es que a mí me gusta tanto oír que se ha mencionado tan frecuentemente y aún, de hecho, me gustaría que pudiéramos seguir teniendo en la mente que cuando estamos hablando de las prácticas basadas en la evidencia y viendo algo que no es, eso sí es basado en la evidencia. Hay una investigación rigurosa que está señalando aquí en la evidencia. Bueno, no es como una persona de segunda clase en la mesa. No, no, no. Realmente tiene mucho impacto y ha demostrado en muchas diferentes maneras rigurosamente las evaluaciones. Entonces, muchas gracias.
Gracias, Joel. Entonces, próximamente en la lista aparece Alberto. Alberto, ¿usted ya puede hablar? Sí, creo que sí. ¿Me puede escuchar? Ajá, sí. Me llamo Alberto Pérez. Soy gerente de programa de aquí en la Clínica de La Paz, aquí en Prin. Y también quiero apreciar tanto la información, toda la información, la presentación. Ha sido una obra maravillosa. Entonces, muchas gracias por todo. Y tengo un par de comentarios. Bueno, como se relaciona con la prioridad de esas categorías. Yo veo que ha tenido mucho valor en el trabajo que ha estado haciendo y realmente así, bueno, había unas minoridades que no estaban y sería muy bueno ponernos el lenguaje. Realmente es un factor muy enorme en cuanto a tener acceso a los servicios en nuestras comunidades y nuestras organizaciones. Estamos enfocándonos en esas comunidades que tengan servicios en los idiomas que prefieren. Entonces, bueno, quizás esa sería una buena población para de que se puede hablar. Y también realmente estamos en un proyecto de reducir disparidades y luego ya hemos visto, así como Joel ha estado hablando, ¿no? Hay mucha investigación que ha estado llevándose a cabo durante por lo menos los últimos 5 años y realmente es muy efectivo. Tiene mucha habilidad de ayudarnos esa investigación que estamos haciendo en esas familias y las comunidades para poder hallar la evidencia. Realmente, no, 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 es que me siento que sí estamos haciendo el trabajo. No solamente estamos dando los servicios de una manera muy efectivamente, pero estamos ayudando y para poder reducir también los costos. Es una cosa maravillosa que fue escrito. Ojalá que pueda leerlo en cualquier momento, pero realmente yo solamente quiero ver que se tomen en la mente esto mucho, ¿ok? Entonces ya, hasta ahí. Muchas gracias. Ok. Gracias, Alberto. Próximamente en la lista parece que es Priya. Priya, ¿sí puede abrir el micrófono? Sí. ¿Me puede escuchar? Sí. Soy Priya Cano y soy coordinadora para el condado Nevada. Y luego muchas gracias por su presentación acreditada en cuanto a ese plan de la fase 2. Yo tengo dos puntos que quisiera expresar. Primero, es que yo quiero animar a CDPH que pudiera aumentar la elegibilidad del grupo, por ejemplo, unos departamentos locales en el condado de Nevada. No estoy muy segura cómo es que los 12 millones que van a ser administrados, ¿no? En cuanto a los costos, ¿no? Pero bueno, si se puede utilizar BHSA, entonces s- sería más o menos como 29,000 dólares que para ese condado de Nevada. Y para el contexto, actualmente estamos realmente invirtiendo más o menos 150,000 dólares, pero sí, son números pequeños, pero somos realmente un condado pequeño. Y realmente en nuestro Departamento de Salud Pública hemos estado haciendo esto décadas y no tenemos realmente tribu reconocido federal, entonces realmente por limitarlo a solamente las comunidades pequeñas, pudiéramos estar dejados atrás, ¿no? Y hay mucho dolor aquí en esos condados y hay mucho trabajo en estas comunidades pequeñas y tengo un poco de temor de que realmente no pudiéramos tener así tanto fondo. Entonces animo que todo el mundo esté considerando más con cuidado en esos fondos. Y por segunda parte, me gusta, me gustaría ver más detalles en dónde va estos fondos. Por ejemplo, esos diferentes becas así que hay o de los tribus y más claridad así de las láminas aquí comparando a los otros fondos ahí en el plan. Y muchas gracias. Ok, gracias. Priya, gracias. Próximamente es Roberto. Roberto, ¿sí puede abrir el micrófono, mano? Ajá, sí, sí puedo. Y muchas gracias. Ajá. Entonces me llamo Roberto Vázquez y soy presidente de SEO de Southern Caregiver Resource Center allí en San Diego. Y somos parte de los 11 centros de recursos ahí que trabajamos con los que están prestando servicio allí de salud.
Y entonces una de las cosas que nosotros no hemos visto, o no he visto yo por lo menos, que no está sucediendo en nuestro condado aquí en San Diego, entonces estoy preguntándome que de pronto sea alguna cosa que el Estado sí está considerando, es el hecho de que los que están cuidando están proveyendo cuidado allá en las familias. Es que no he visto que estas personas van a ser una parte de este plan de prevención, especialmente cuando se está tratando los mayores de edad. A veces tienen problemas así de comportamiento por alguna enfermedad mental o quizás abuso de las sustancias o quizás Alzheimer's o bueno, tienen otros asuntos que se relatan ahí con las situaciones mentales. Entonces, el problema con este plan es que si no incluye los que están prestando cuidado allí dentro de las familias, no va a haber nadie como para ayudar a ese individuo con pues las intervenciones, los servicios que necesitan para conectarles con sus servicios, para mantenerles allí en su hogar. Y el otro lado de todo esto es que los que están cuidando a las personas dentro de la familia desarrollan entre sí de deprimimiento y aún deseo de suicidio cuando están cuidando a esas personas que tienen las enfermedades así como Alzheimer's o algo, alguien a quien ama, ellos mismos se están enfermando. Entonces, realmente estamos dando programas ahí que están ayudando a estas personas y hay realmente, son programas muy fuertes que se han eliminado en una base local. Me gustaría verlo mucho en una manera estatal, si sea posible. Y muchas gracias. Y gracias, Roberto. Próximamente en la lista es Juan. John. John, ¿sí puede abrir el micrófono? Ah, pues sí, ¿me puede escuchar? Sí, sigue. Muchas gracias. Me llamo Juan Bofinger y yo soy pediatra enfocándome en trauma. Y el CEO de DeFuquer realmente es un grupo de consulta y nuestro grupo especialista en integrando el grupo de manera financiera en la primera intervención y también trabajando en crisis ahí con los presidentes de los diferentes planes para aumentar realmente las jurisdicciones de la salud local. Entonces, primeramente quiero darle gracias por este guía. Se ve muchos pensamientos ahí incorporados. Ha sido una ayuda muy grande. Mi primera preocupación es realmente HR1 y cómo quizás pudiera ser más flexible realmente en cuanto a esas inversiones para mejorar la flexibilidad en las comunidades que han sido tan impactados por esas políticas de inmigración federal. Y realmente esas inversiones pudieran ser de grande ayuda a la política para realmente ayudar a volver a establecer una flexibilidad para la cobertura, para tener integración a nivel local. Y también apreciamos su enfoque allí en los primeros años de la vida y sería muy bueno ver mucha evidencia en cuanto a la transparencia y la ayuda técnica y cómo realmente se pudiera utilizar esos fondos para agregar servicios que realmente son como educación psicológica y desarrollo en la educación. Es muy bueno ver que se ha representado eso, pero también necesitamos más consideración en esos sistemas como un pediatra que también tengo un centro allí en Los Ángeles. No vemos estas conexiones, nos gustaría verlo más y apreciamos mucho el enfoque sobre el cuidado positivo para todos los muchachos. Entonces, es súper bueno para ver todo lo que se puede conectar y además es ese. Y muchas gracias a todos. Gracias, John. Y Loro, creo que usted está aquí próximamente. ¿Puede aquí abrir el micrófono? Creo que ya. Sí, le podemos escuchar. Ah, muy bien. Ok, perdón, una gripa. Bueno, yo soy como su American Society Social Services Foundation, que es uno de los proyectos de implementación de estos fondos, que realmente nosotros llevamos a cabo uno de los proyectos de piloto. Y luego Ramco también reduciendo las disparidades allí en el cuidado mental. No he oído algo de
el Post-Traumatic Stress Disorder. No lo hemos hablado en esta presentación, pero yo sí quisiera ver que esto fuera elevado para realmente ser nombrado específicamente como una parte del plan, porque la tendencia es que se olvida de esto. Y una parte es porque se puede causar por las experiencias que hay más tarde en la vida. Y la proposición una realmente nos ha enfocado hacia la esquizofrenia y los otros trastornos que realmente pudiera ser realmente pasado de una manera genética o biológica y no depende tanto en las experiencias de los individuos. Entonces, la PTSD es realmente para la prevención en las personas en las diferentes edades, desde ser un infante hasta personas mayores de edad. Pudiera ser algo que me gustaría ver nombrado en una manera específica aquí. Bueno, yo sí sé que durante el proyecto de California Reducing Disparities, muchas veces dice que estamos haciendo volar el avión mientras la estamos construyendo, ¿no ve? Pues usted está en la misma posición, ¿no ve? De, pues, tratar de mejorar la prevención en el estado, realmente sin, a la vez teniendo que volver a asamblar el avión en que está volando. Bueno, yo sí me estoy preguntando cómo será que se va a utilizar los fondos. Dinero siempre es importante. ¿Quién va a decidir? Y díganos de este proceso. Entonces, muchas gracias. Mm, y sigue con esa obra tan buena. Ok. Y gracias, Laura. Próximamente en la lista es Regina. Regina, ¿puede abrir el micrófono, por favor? ¿Me puede escuchar? Sí, sí, por supuesto. Maravilloso. Ok, muchas gracias por esta oportunidad. Pues soy Regina Mason con el Village Project en Maure, condado de Maure, California. Es un placer poder estar aquí. Y yo pues, bueno, he dado muchos comentarios allá en el chat. Entonces yo quisiera quedar con 9 puntos que quería tomar, bueno, hacer. Yo aprecio, número uno, es que en la página 13 está reconociendo la importancia de seguir las prácticas basadas en la evidencia, así complementando las EBP. Pero también es muy crítica de que esto no sean tratados como algo opcionales, ¿no? Yo estoy animando al departamento que esté realmente dando una prioridad al CEDEPS como una estrategia principal de asegurar la ayuda y los fondos y la integración de la política para que se pueda sostener y se pueda escalar de manera equitable por toda la jurisdicción. Otro punto que quería mencionar es que, bueno, en cuanto a el comité de consejeros, pues este comité tiene que tener el poder para tomar decisiones, para asegurar de que los fondos estén utilizando la prioridad de todas las voces de la comunidad en los principios de equidad. Y yo apoyo completamente el enfoque sobre la juventud, involucración de las familias, especialmente el requisito de 51% para la juventud de 25 años y menores. Pero debe de ser más que participar, debe de ser el liderazgo. Yo recomiendo el agregar a idioma o las palabras para asegurar de que estas familias, esta juventud, realmente están con papeles que están haciendo, pero pagados para poder evaluar estos programas. Y por último, yo estoy animando al CDPH que realmente utilizar CDEPS y también las prácticas, bueno, fundamentadas allí en la cultura, no como algo al lado, sino como una estrategia principal. Y muchas gracias por esta oportunidad para poder hablar. Gracias, Regina, gracias. Vamos a ver, pues, Liz. Parece que es Liz la próxima. ¿Sí puede? ¿Ahora me puede escuchar? Sí, sí, sí. Excelente. Y gracias. Esto ha sido de mucha ayuda. Apreciamos todo el trabajo que han hecho para traernos este webinar. Bueno, yo soy consejera allí que he trabajado antes en hospital, pero he sido miembro también de, bueno, un concilio local
desde 2018 en el condado de Napa. El Departamento de Salud aquí realmente ha incluido los datos allí. En nuestro plan actual se hizo juntamente con los hospitales locales. Los datos realmente a quien tiene acceso está siendo los datos de 2021 a 2022. Es esa manera de enfocarse en las prácticas mejores realmente para intervención y prevención es lo que estamos haciendo. Adicionalmente, hay datos importantes de nuestros hospitales locales, especialmente departamentos de urgencia, demostrando realmente que es tanta importancia que hay muchos adolescentes y jóvenes que están buscando tratamiento. Hemos estado pidiendo datos de nuestros hospitales locales, pero ha sido difícil para conseguir la aprobación allí del departamento estatal. Ojalá que pudiera haber algo que el Estado pudiera hacer para ayudarnos a tener esos datos para ayudar. Y es todo lo que tengo y muchas gracias. Y muchísimas gracias, pues. Y Christopher. Parece que usted era el próximo ahí en la lista. ¿Puede abrir el micrófono? Pues sí, gracias. Otra vez quiero apreciar CDPH y todo su trabajo, lo que han estado haciendo en todas las comunidades por todo el estado de California. Así, al estar implementando esto y enfocando 51% en las juventudes, en la juventud, también queremos enfocarnos en las oportunidades para apoyar a los jóvenes, específicamente en las escuelas. Una de las oportunidades potenciales para los fondos sería de utilizarlo en los centros de salud escolares. Entonces, es bueno identificar las oportunidades para aumentar y crear unos centros nuevos de salud escolares. Es muy importante que estemos creando las oportunidades que sean posibles para servicios para esta juventud. Realmente se está cortando mucho muchos de los servicios. Hay desafíos para poder realmente suplir la necesidad de los muchachos. Es muy importante. Entonces, yo sí quisiera que CDPH pudiera estar quizás investigando para ver las oportunidades para investigar en nuestras escuelas. Ok, bien. Y muchas gracias, Christopher. Courtney, parece que usted está próximamente en la lista. ¿Puede salir o puede abrir el micrófono más bien? Yo vi que ya, ahí está. Ya, ok, gracias. Yo soy Courtney Armstrong, directora de Government Affairs, allí para Asociación de Negocios aquí en California. Quería dar gracias al departamento por moverse en esta dirección. Apreciamos mucho los esfuerzos para poder juntar esos fondos a la comunidad, más cerca a la comunidad que sea posible. Yo sí sé que hay un cambio grande, ¿no? En la prevención y hay mucho que está sucediendo como un resultado de CDPH. Entonces, quiero asegurar de que estos servicios para los jóvenes y las familias se preservan en la manera que sea posible. Y también quisiéramos animarles que realmente que los primeros vibes pudiera ser parte de las comunidades, ¿no? Entonces, para también quisiéramos ver la elegibilidad bajo CBS que pudiera ser de los primeros cinco para aplicar esos fondos, ¿no? Que tengan realmente los primeros cinco o first fives. Es tan importante en esos décadas. Realmente en cada condado realmente han sido pioneros en las intervenciones que se ve bajo CEDEPS allí para la prevención y la salud mental allí de los muchachos. Y realmente es importante utilizar los expertos que hay para realmente los sistemas para los jóvenes, para ver en dónde pueden ir las personas de la comunidad para sus servicios. Es tan importante ver esto. Y lo hemos visto en otros comentarios acá, pero en las comunidades muy pequeñas, en donde no hay coordinación en las comunidades para servir a los niños más pequeños allí. Entonces, también que First Fives pudiera estar sirviendo a todo el mundo. Es tan importante. Muchas gracias y estamos anticipando que vamos a poder entregar los comentarios escritos también. Gracias, Courtney. Próximamente, Josefina. Josefina, ¿puede abrir su micrófono? Sí, gracias. Josefina Álvaro en Safe Passages, también miembro del proyecto contra disparidades en salud. Primeramente, quiero apreciar el departamento por realmente crear tantos
tantas cosas para escoger en cuanto a los fondos aquí y tantas metas ahí para los fondos. También aprecio tanto la equidad. Es tan fundamental de que sea incorporado en las metas de la salud corporativa, pero realmente es importante que estemos realmente utilizando los que tienen otros idiomas. Es muy importante. ¿Cuál será el estándar que podemos usar para utilizar esa equidad para medir realmente la reducción de la disparidad para, para lograr la equidad en cada área de la política? También quiero notar de que aunque hay mucha referencia a la equidad de salud, realmente el idioma es muy leve en cuanto a las poblaciones de color. Y, por ejemplo, bueno, hay una palabra que está solamente una sola vez en el documento, entonces dos veces están en los notos, en unas notas ahí pequeñitas ahí abajo. Entonces, realmente es muy importante. eh, yo, como femenina, aparece dos veces solamente en las pequeñas notas por debajo. Entonces, realmente no se está mencionando específicamente esos grupos, sino en las notas pequeñas al terminar el texto. Entonces, realmente es importante en la política, en los desafíos, es muy crítica que esté incluyendo referencias especificadas a esas realmente. Bueno, esas poblaciones representan muchos que viven en California. También quisiera animar a todo el mundo, porque estamos oyendo mucho de cómo los fondos están siendo utilizados allí a escala y realmente es más grande que lo que actualmente se está utilizando en el nivel estatal. Ok, gracias, Josefina. Jason, usted es próximo en la lista, puede abrir su. Ojalá. ¿Me puede escuchar? Sí, ajá. Ok, maravilloso. Jake and Robinson. Yo estoy con Cher y bueno, en Los Ángeles también soy miembro del comité de Pure Advisory y luego ojalá, yo tengo esperanza de que mientras estamos creando este departamento de salud social, quizás se puede incluir estos grupos como proveedores, así como frecuentemente están conectando a las personas en los sistemas a la comunidad y a su apoyo dentro de la comunidad. También me gustaría ver énfasis allí por pues, por todas las diferentes etapas, así de conectar a todos los individuos allí a programas y grupos de apoyo. Es donde las personas reciben tanto apoyo en esos grupos. Y quiero dar gracias al departamento por esta sesión y por la información. Gracias. Gracias, Jason. Joseph, pues ya. ¿A usted le toca? ¿Puede abrir el micrófono? Pues sí, ¿me puede escuchar? Sí, gracias. Entonces me llamo Joseph Page, soy creador del Hemlock Beat, un grupo local de entretenimiento y y bueno, música entre los medios. He estado trabajando allí con los clientes en la clínica de Bernstein. Yo soy cliente allá. Yo también ofrezco mis servicios allí. Y yo soy especialista en los medios digitales allí graduado en esto de San Jacinto College. Y yo encontré que grabando sus historias y enseñándoles cómo poder ser los que están influenciados, el factor de entretenimiento, ha sido una gran ayuda para los clientes ahí dentro de nuestro grupo. Nos da poder para sentir que somos alguien cuando alguien ve nuestro video. Ah, eso fue muy bueno. Y tenemos una persona que hace las voces, ¿no? Y la grabamos allí. Él se vio y estaba tan, bueno, apreciaba tanto lo que podía ver de él mismo. Y nosotros podemos imitar este programa. Ojalá que pudiéramos hacer lo que hemos estado haciendo en Brain Street para hacer un beneficio de muchos clientes y también les guarda de lo que pasa en la industria, porque si usted pierde bueno, usted tiene una dosis allí de salud mental. Yo sí soy artista, yo tengo, bueno, he publicado profesionalmente, yo sé cómo hacerlo de lo que yo escuché allí. Lo puedo hacer para los otros y publicar hasta los libros, pero cuando la industria nos llega a nosotros, nos da las drogas y
Nosotros tenemos fentanyl y nos morimos es que tomamos lo que hemos hecho nosotros. Ellos ganaron el dinero. Si les enseñamos cómo hacerlo, pero abriendo el programa, pero tiene que ser limpio. Sí, yo solamente quiero ser parte de este estudio. Quiero ir y grabar. ¿Cuándo podemos regresar a video? Yo quiero ir a rehabilitación por esto, ¿no? Es solamente una idea muy pequeña que quiero sembrar, ¿no? De bueno, alguien que he recibido de beneficio, muchas gracias por su tiempo, pues. Gracias, Joseph. Ajá. Ok, Berenice o Bernice, usted es la persona próxima. ¿Puede abrir su micrófono, por favor? ¿Puede abrir el micrófono? Abre su micrófono, por favor. ¿Puede escucharme? Sí, ahora sí. Mi comentario va a ser en español. Muchas gracias a usted, Bien, muchas pues. gracias. Ahora Parece que la parece que lista ahora próximo está lista Noemi. es Noemí. Usted puede desenmudarse.
Muchas gracias, Noemí. Parece que siguiente en la lista está Mónica. Mónica, ¿usted se puede desmudar? Mónica Zúñiga, ¿usted se puede desmudarse? Sí, ahora sí. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por esta presentación de buen uso. Mi nombre es Mónica, soy psicóloga que ha trabajado por varios años en un programa de CIDEP de mucho éxito, donde ha sido apoyado el apoyo y consistentemente ha demostrado qué tan efectivos son estos programas, lo cual ahora son las comunidades más vulnerables. Y definitivamente estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. La única cosa que yo quería agregar es de que estoy fuertemente preocupada de estos socios y los programas que hemos construido sobre los años que pueden ser disueltos, como ahora estamos compitiendo para los mismos fondos limitados que alguna vez nos pidieron. Recuerda que CDEPs fueron creados con una misión para servir a las comunidades con menos acceso al cuidado, los individuos sin aseguranza, sin consistente acceso a los servicios de salud y las barreras culturales. Estos programas no solamente proveen los servicios, dan la prevención o fragmentándolo, va a ser los programas al cuidado de salud. Respetuosamente les surjo que den los fondos para la existencia de CIDEPS para sostener lo que ha sido probado que funciona y asegurar que las comunidades continúen a recibir el apoyo, la dignidad y el acceso al cuidado que ellos merecen. Muchas gracias. Usted se puede desamudarse al siguiente presentador. Ah, Hola, ¿sí perdón, me escucha? el siguiente comentarista. Buenas Sí, tardes. la podemos escuchar bien. Buenas tardes, mi nombre es Teresa Santos, vivo en la ciudad de Oakland, en el condado de Ventura. Trabajo para la organización comunitaria del proyecto mixteco indígena, MyCop, como promotora y navegadora de salud mental y violencia doméstica. Agradezco mucho por mantener prácticas que están basadas en evidencia y definidas por la comunidad en esta propuesta como una estrategia eficaz para abordar las desigualdades históricas en salud mental. También agradezco mucho que nombren el proyecto de California para la reducción de las disparidades como estrategia de prevención a nivel estatal. Aquí en MyCop, el proyecto Mixteco, apoyamos en el área de salud mental y violencia doméstica y vemos diferentes otras situaciones como traumas por abusos sexuales, intentos de suicidio, procesos de duelo, separaciones a familias por inmigración. Entonces son muy diferentes necesidades que nuestras comunidades enfrentan y servimos a nuestras comunidades am, apoyándoles en espacios cultural y lingüísticamente apropiados. Apoyamos a nuestras comunidades de comunidades indígenas y latinas en español y mixteco. Los servicios que ofrecemos pues son espacios seguros también, especialmente por las situaciones que cada familia presenta. Hemos observado cómo también pues este programa bajo investigación pues ha demostrado cambios significativos bajo estas investigaciones local y estatal. Les pedimos incrementar los fondos y crear un espacio permanente y estable para los proyectos de CRDP, que son prácticas basadas en la evidencia definida por la comunidad, que están funcionando para nuestras comunidades, que a largo plazo ahorran dinero y pues son muchos beneficios sociales. Gracias. Muchas gracias. Marta,
Usted es la siguiente en la lista. Usted se puede desenmudarse, ya lo estoy. Soy Martha Burns con el apoyo en la Universidad de Riverside y los sistemas de bienestar. Estamos por CalMESA. También tenemos los requerimientos y fondos por CalMESA. Y nos gustaría saber que si algo pudiera cambiar también en general, donde el apoyo con el visa prioridad. Muchas gracias. Ahí está mi micrófono. Dakota Brown, en el Departamento Cultural en la Universidad de Riverside de Comportamiento y en California. Estoy muy orgullosa de la manera como el Estado se está llegando eh, a quitar las acciones federales. Yo sí noté en las populaciones de prioridad que personas con discapacidades no están en aquella lista y el DSH se enfoca en la capacidad, en el camino de mapa. Sabemos que históricamente está oprimido y tiene la sección con los otros grupos de minoridad. Las discapacidades de personas ya han sido estigmatizadas. Después, cuando hay un problema mental, se siente como una cosa más incorrecta con nuestro cerebro, nuestros cuerpos. Definitivamente me gustaría mirar personas con discapacidades incluido en poblaciones de prioridad. Y como he mencionado antes, son cuidadores de familia, las masas que no son pagados de sándwich de cuidados, que están creciendo a niños, cuidando a sus padres que están envejeciendo al mismo tiempo. Y finalmente, las instalaciones residenciales como los cuidados de enfermería, eh, lo- los abusos, las prioridades, las correcciones han explotado. Tiene que ser algo que tiene que ser visto de una vista, punto de vista de mental salud, para volver a decir las personas con discapacidades, cuidadores y cuidadores de residenciales. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Dakota. Helen, parece que usted es la siguiente en la lista. Usted se puede desenmudar. Sí, lo estoy. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Como usted ha dicho, 51% de los fondos se van a aquellos bajo la edad de 25. Muchos de aquellos están en el sistema del Kinder al 12. Los maestros han notado en varias encuestas son mensajeros de confianza arrancados arriba con las enfermeras, por ejemplo, como mensajeros de confianza. Quería preguntar si las becas que están disponibles para los mensajeros de confianza va a estar abierto para las escuelas CBOs. No sé si califican o se calificaran como CBO. Solamente quería saber, yo miro a las agencias de educación de Los Ángeles, es uno como de los grupos que va a ser coordinado. ¿Nos puede dar un poco más detalle cómo esto va a pasar? Hay eh, varios distritos de escuela en California. Sería de mucha ayuda saber. Yo sé que su oficina de escuela está ahí. Es un recurso muy increíble y estoy esperando que lo puedan usar para hacer esto, pero en realidad en el problema de fondos yo no miro. Quizás me puede corregir. ¿Dónde hay fondos disponibles para las escuelas? Gracias. Sí, usted está siguiente en la lista. Si se puede desenmudarse. Sí, hola. Mi nombre es Seo. Soy el condado de San Diego, oficial en el condado de San Diego de salud. Quería asegurarme de que si todos quizás conozcan con el CDC, recientemente en los últimos meses ha sacado un producto de involucramiento, lo voy a poner en el chat, pero en realidad he visto las evidencias en términos de qué clase de intervención y qué estrategias funcionan en términos de dar el uso de sustancia. Y quería recomendar eso como un marco de trabajo cuando pensamos de cómo construir este plan, el programa, identificar las necesidades. Y claro, estoy de acuerdo con tanto en términos de la competencia cultural, incluyendo a las personas correctas, las experiencias vividas, lugares, los colegas, etcétera. Quiero asegurarme que lo tenga. La persona que ha liderado el grupo en el CDC en la actualidad ya no está con el CDC y está en California y probablemente está disponible si ustedes tienen que entrar a esto. Yo sé que está ayudando con algunos esfuerzos de marihuana con el Estado también. Gracias. Muchas gracias. Katie.
Si usted se puede desmudar. Katie Weber del Instituto. Les agradecemos que usted tenga este webinario y oportunidad para dar comentario público. Creo que es muy importante para que nosotros nos enfoquemos en el apoyo llegando a los adultos más grandes de edad, y hay una línea que se llama Friendship Línea, donde el Estado ha estado apoyando por varios años. Y en realidad miramos esto como una población, una estrategia preventativa. Muchos adultos de alta edad no se sienten confortables llegando al sistema de comportamiento, y creo que es importante mirar estas líneas. Yo sé que son mencionadas en la guía, pero específicamente para personas de más alta edad, de manera que tengan una conexión al sistema de comportamiento sin necesariamente mirarse con un diagnóstico de salud. Y creo que sobre todo queda bien como un ejemplo de la clase de comportamiento, las intervenciones que pueden pasar de una perspectiva representativa de población, pero quiero dar las gracias por haber incluido a los adultos de alta edad y la importancia. Muchas gracias, Katie. Stacy, ¿usted se puede desenmudarse, Stacy? Sí, gracias. Me tomo un segundo. Stacy Hermono con Ramco, colisión de disparidades. Y quiero dar las gracias al departamento por conducir y proveer tanto tiempo por comentario público. Jonathan, usted está haciendo un increíble trabajo también. Muchas gracias. Solamente quiero decir que personas me han estado preguntando, bueno, ¿cómo usted piensa acerca de esta parte número 2, la fase 2? Y es difícil para mí porque es muy detallado, lo cual está bien, pero algo de los detalles como cómo, por ejemplo, con CBO, la categoría o las otras categorías más agrandadas van a ser quebradas dentro de aquella categoría, los fondos, ¿cómo va a ser quebrado? Y en cuanto al reporte, yo quería traer la página 10 solamente como ejemplo, la mesa de enfoque de las estrategias y el programa enlistados debajo. Yo completamente entiendo construir sobre lo que ya está en moción o operando, pero sí tengo preocupación de que algunos o muchos de los programas enlistados no sabemos que también sirven por PAP y las comunidades LGBTQ comunidad, porque francamente ya sabemos que no están sirviendo a las comunidades, sí, de LGBTQ. Y si usted mira a la página 11 de las actividades, sí está uno alrededor de aquellos 20 partes que dice las tradicionales prácticas de sanidad y los círculos de comunidad, pero muchas otras comunidades enlistadas no sirven como comunidad LGBTQ comunidad. Y quería dar cuenta de esto. No estoy segura. Sí agradezco a que la comunidad define a las mejores prácticas, están enlistadas en la misma sección, pero es un poco difícil para mí poder figurar cómo estos van a ser combinados. Y si de nuevo usted está construyendo un programa que ya existe, espero de que sería tomado en consideración cómo están sirviendo a nuestras comunidades. Y la otra cosa, sí, y en la página 14 de nuevo, enlistando la campaña existente. Mis disculpas, mi tiempo se me ha terminado. Sí, si ya quiere concluir su comentario, está bien. Bueno, en la página 15 solamente tengo preocupaciones acerca de las partes de suicidio y propio daño en la campaña de conocimiento. El EAPA Comunidad se ha juntado con el Departamento de Salud Pública para registrar nuestras preocupaciones de cómo el suicidio, los proyectos de suicidio, algunos no han
representado seguramente. Y yo me pregunto algunas de estas partes de la página 15 y solamente quiero el departamento que tenga cuidado acerca de proceder con la prevención de suicidio. Gracias. Muchas gracias. Sí, sí. Ellen, ¿usted está siguiente en la lista? ¿Puede salirse de el mudar? Sí, todos me pueden escuchar. Sí, ya le podemos. Siga. Hola a todos. Mi nombre es Ellen Mora López y yo sirvo como un coordinador de programa para Comisión de Latino. Nuestra organización está dedicada para dar los servicios mentales de la prevención de sustancia de, dentro del Valle de Coachella. Yo trabajo y apoyo ahora por los fondos de condado de Riverside, pero como condado que se está transicionando sus fondos a la estructura a una posición uno para dar el apoyo a los programas de prevención que están puestas para concluir junio 30 de 2026. Entonces, este cambio no solamente va a impactar a los trabajadores dedicados de comunidad que entregan los servicios, pero también crean una brecha al acceso basado a la evidencia y sus programas que han hecho una diferencia en las vidas de las familias dentro de la comunidad. El programa que yo coordino es el dar la fuerza a las familias. Es el programa que trae a los padres, a los niños que compartan una comida, dar herramientas de vida y dar relaciones más fuertes de familia. Al último, ayudar a subir a la comunidad completa. Estamos comprometidos que haya una transición fluida para que mejores programas como el Strengthening Families, programa que dé el apoyo bajo la nueva estructura de fondos. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Ahora el siguiente es Erica. Mientras ella se desenmuda, quiero mencionar, eh, son las 12:20. Estamos como 5 minutos para comentario público. Creo que tenemos 5 manos levantadas. Mis disculpas en avance si no podemos llegar a todos. Recuérdese de que hay algunas otras maneras para compartir comentarios con CDPH. Con eso se lo doy a Erica. Gracias. Voy a tratar de ser breve. Entonces, hola, mi nombre es Erica. Johnson con especial investigaciones. Estoy con el proyecto de disparidades SDRP por los últimos 10 años. Quiero dar gracias a CDPH por la presentación del día de hoy, la inversión en este periodo de comentario público y proceso. Agradecemos que están abiertos para escuchar a todas las comunidades que están allá afuera. Agradezco el deseo expresado para las actividades y dar prioridad a las poblaciones que están en riesgo y definir las mejores prácticas CDEPS dentro del borrador a las líneas de guía. Creo que sería importante pensar por estos con más alta necesidad y más riesgo con resultados negativos como mencionado en el borrador sean identificados e involucrados, sea que tengan servicios efectuosos que incluyen la necesidad de lenguaje por los expertos de comunidad y cuáles evaluaciones y medidas de responsabilidad van a ser puestos en lugar para asegurar que hay equidad en la mejor práctica. Gracias. Bien, muchas gracias. Desafortunadamente perdimos todas las otras manos que estaban levantadas. Lupita, creo que usted era siguiente en la lista. Estoy solamente pasando, tratando de encontrarla. Sí, estoy desamudada. Bien. Hola, mi nombre es Lupita Rodríguez. Estoy con el Consejo de Educación y nuestro programa está a los fondos con el CDRP, lo cual yo he sido parte desde que lo hemos comenzado y solamente quiero volver a repetir de los comentarios anteriores eh, en lo que es más robusto y de intención de la población de LGBTQ y presentado para CDPH que esté en las líneas de guía. Gracias. Muchas gracias, Lupita. Mira, creo que usted está en la siguiente. ¿Se puede desenmudar? Sí, muchas gracias. Agradezco tomar mi comentario. Voy a hacer el mío
Muchas gracias. Parece que ahora está Erika, que está en la lista. Erika, ¿usted se puede quitar de desenmudarse? Erika, ¿usted está ahí? Yo ya hablé, yo no sé si eso fue un accidente. Gracias. Claro, gracias. Y tenemos a Leticia. Bien. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Puede gracias por este seguir. tiempo. Ya lo había puesto en mensaje porque pensé que no me iba a tocar. Bueno, mi nombre es Leticia Galicia y vivo en el condado de Ventura. Trabajo en la organización comunitaria del proyecto Mixteco Indígena, sus siglas en inglés MICOP, como promotora e intérprete en el idioma mixteco del área de Oaxaca, Guerrero y Puebla de México. Trabajo como promotora y navegadora de salud mental y violencia doméstica. Les agradezco por mantener prácticas basadas en evidencia definidas por la comunidad en esta propuesta como una estrategia eficaz para abordar las desigualdades históricas en salud mental. También agradezco que nombren el proyecto de California para reducir disparidades como una estrategia de prevención a nivel estatal. Aquí en el proyecto Mixteco apoyamos en el área de salud mental y violencia doméstica, sirviendo a las comunidades migrantes indígenas en las 4 regiones de Mixteco de México. En español, mayormente yo apoyo a la comunidad de habla mixteco, ya que en el condado de Ventura hay un gran número de nuestra comunidad hablantes mixtecos en los diferentes variantes. También, pues tenemos ese acceso lingüístico y culturalmente apropiado, ya que vengo de la comunidad, fui creada en la comunidad, conozco el idioma y la cultura y es por eso nuestro servicio a nuestras comunidades. También agradezco estos programas que están funcionando como hemos observado, pero también como lo demuestra nuestra investigación local y estatal. Les pedimos o le pido a nombre de la organización y de nuestra comunidad indígenas migrantes que los fondos y que creen un espacio permanente y estable para los proyectos de CRDP, que son prácticas basadas en la evidencia definida por nuestra comunidad del CDP, que están funcionando para nuestras comunidades y que a largo plazo ahorrarán dinero al Estado y beneficiarán a nuestra comunidad indígena migrante. Gracias. Muchas gracias, Leticia. Ahora voy a pedir a ella la siguiente diapositiva y pasárselo de regreso para Trudy para ya cerrar el día de hoy. Bien, muchas gracias, Jonathan, y muchas gracias a todos ustedes por todos los comentarios increíbles. Sus entradas es lo que en realidad nos va a ayudar a informar cómo operamos todas estas cosas y asegurar de que mantengamos todos esos comentarios en mente para el futuro. Entonces, gracias por haberse juntado, gracias por quedarse por las últimas 2 horas. Especialmente queremos dar cuenta y aplaudir a aquellos que dieron su comentario en español y su eh, disponibilidad para participar en ese proceso. Fue de mucho sentido y mucho propósito para nosotros. Y en términos de los siguientes pasos, noten que vamos a estar cerrando el periodo de comentario público a las 12 de la noche, diciembre 2. Vamos a tener que tomar un tiempo para tomar los comentarios que hemos escuchado, pero vamos a tomar el tiempo para analizar, sintetizar todos los comentarios que han sido proveídos el día de hoy, también los comentarios escritos y al último incorporar a lo que había mencionado anteriormente, el final VHS, plan de prevención, lo cual va a incorporar la fase 1 y la fase 2 como parte de este proceso
Entonces, si usted tiene cualquier pregunta adicional, favor, no se eche para atrás para hacer alcance a nosotros. Usted va a mirar la información de la cajita aquí. De nuevo, sus comentarios, sus preguntas, en realidad es lo que nos va a ayudar a correr cómo operacionalizamos todas estas cosas para asegurar que sea de buen sentido para la comunidad y para aquellos que nosotros servimos. Y con esto, un gran gracias a todos de nuevo y solamente nos hemos pasado con un minuto. Muchas gracias. Por favor, disfruten del resto de su día. Gracias.